Olá, sejam bem-vindos a mais um Unesp em Pauta aqui na TV Unesp. Nesta temporada nós conversamos sobre fitoterapia em parceria com o programa Universidade Aberta da TV Uniara em Araraquara. Nossos convidados participaram da segunda Semana Internacional de Fitoterapia da Unesp. Hoje nós recebemos a professora Maria José Alonso, do Colégio Farmacêutico da Universidade de Barcelona, na Espanha. Professora, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Muito obrigada e muitas gracias por haberme convidado. Professora, dentro da sua linha de atuação, você trabalha com aquilo que nós conhecemos como farmácia comunitária. Y yo gostaria que a senhora explicasse para a gente o que vem a ser una farmacia comunitaria. Sí, bien, la farmacia comunitaria creo que es un poquito distinto. En Brasil ustedes tienen distintos tipos de farmacia. Nosotros en España tenemos un solo tipo de farmacia comunitaria. La farmacia comunitaria es la farmacia que tiene, es un único tipo de farmacia, y en ella el farmacéutico es el responsable total del medicamento. Es decir, en una farmacia comunitaria los farmacéuticos dispensan los medicamentos, tanto si están prescritos por el médico como acompañan al paciente que compra los medicamentos para hacer un autocuidado de salud, por su cuenta, con medicamentos que no requieren de prescripción médica. Entonces, por un lado tenemos la misión ante toda dispensación de una prescripción, de una receta de un médico, tenemos que asegurarnos que el paciente sabe para qué le han recetado este medicamento, que sabe bien cómo ha de tomar este medicamento, qué ha de esperar de este medicamento, que sabe bien el tiempo que ha de tomarlo, y un poco alertarle de qué síntomas, de que si tiene algún síntoma no agradable, un efecto adverso, tiene que advertirnos a nosotros o advertir al médico para ver cómo hay que seguir. ¿Há uma maior autonomia, professora, pensando comparativamente com o Brasil? Digamos que tenemos un espectro muy amplio, porque además luego acompañamos al paciente que viene a preguntarnos para un autocuidado sin pasar por el médico, para doenças menores, para enfermedades pequeñas, un resfriado, un dolor de garganta. Para evitar una automedicación, por ejemplo. Para evitar, exacto, para acompañarle en esta automedicación, para indicarle nosotros, hacer indicación farmacéutica, recomendar nosotros aquello que mejor le puede ir, teniendo en cuenta si esta es una persona sana, si es una persona que está enferma, porque puede haber interacciones entre medicamentos que no requieren de prescripción, pero pueden interaccionar con medicamentos que una persona con un tratamiento crónico puede tener. Y aparte, desde las farmacias también se hacen campañas de información al paciente sobre enfermedades, si hay una campaña sobre la gripe, qué precauciones hay que tomar, información sobre distintos medicamentos que no necesitan receta, es decir, un poco el acompañamiento en la medicación, la vigilancia de efectos adversos que pueden tener los medicamentos, y también la formación del paciente, información y formación del paciente para el cuidado de su propia salud. ¿Cuál tem sido, professora, a contribuição de contarmos com uma farmácia comunitária nos moldes que vocês utilizam na Espanha? Sí, tiene muy buena aceptación. Es decir, los pacientes confían mucho. En las últimas encuestas que se han hecho, los farmacéuticos son, dentro de los profesionales de la salud, están muy bien considerados. Cada uno, además, digamos, en cada barrio, en cada no sé cómo se dice en portugués, pero en cada pueblo y en cada barrio hay una farmacia que tiene, digamos, un área de acción sobre un cierto número de personas, y cada uno pues piensa en su farmacia, en su farmacéutico. Entonces vienen mucho a preguntar, se dejan aconsejar mucho y confían mucho en el farmacéutico. Sí. ¿Cuál es el diferencial da formação desse farmacêutico, professora? ¿Una formación universitaria, académica? Sí, a ver, es que los farmacéuticos estudiamos la carrera en la Facultad de Farmacia. Es una carrera muy amplia en la que se estudia el medicamento, en la que se estudia farmacología, en la que se estudia también pues fisiopatología, y entonces la formación es una formación amplia de 4 años, que luego hay un año de prácticas en una farmacia comunitaria que ya está establecida, y digamos que tienes que estudiar muchas áreas, pero que la formación es una formación universitaria de grado superior.
E há uma especialização, professora, desses farmacêuticos, uma atualização, vamos assim dizer, para lidar com os novos medicamentos, para fazer esse acompanhamento do Se paciente? hace siempre una formación continua. Desde los colegios, precisamente la misión de los colegios, digamos, estudiamos como base en la facultad. Luego hay los posgrados. Uno puede especializarse en farmacia hospitalaria, en farmacia comunitaria, en farmacia clínica, en farmacia industrial, en distintos tipos de farmacia. Pero luego, desde los colegios de farmacéuticos, se promueve la formación continuada del farmacéutico. Le pongo un ejemplo: sale un medicamento nuevo y se organiza directamente en el colegio un curso para que los farmacéuticos cada año se puedan actualizar de todos los medicamentos que van saliendo en el mercado, para saber cuál es su eficacia, su seguridad, su forma de uso adecuada. Pero aparte hay distintas áreas en la farmacia también, porque no solo es el medicamento, hay medicamentos, hay cosméticos, hay plantas medicinales, hay homeopatía. Entonces se hace también formación continuada. Los colegios están divididos en secciones al cargo de las cuales hay distintos responsables farmacéuticos que promocionan la formación continuada en estas áreas: ortopedia, alimentación, nutrición, dietética, cosmética, plantas medicinales, homeopatía. Yo en el de Barcelona soy responsable del área de fitoterapia y de homeopatía. Entonces uno de mis trabajos es organizar cada año los cursos de formación continua para los farmacéuticos. E sempre tem novos avanços, novas atualizações nessa área. Por supuesto, nunca estamos quietos. Siempre, sobre todo en el área de fitoterapia, centrándonos en el área de fitoterapia, está evolucionando muchísimo. La fitoterapia en un momento determinado ha sido, como nos decía, como en otra entrevista oí a la doctora Romero, ella hablaba mucho del uso tradicional y ciertamente durante mucho tiempo estuvo un poco relegada al uso de las madres, de las abuelas, al uso familiar o casero. Pero había relativos pocos estudios científicos sobre las plantas medicinales. Pero desde la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, ha evolucionado muchísimo. Cada vez hay más estudios sobre la eficacia, sobre la seguridad, sobre la forma de utilizarlas bien, sobre la forma racional en que las personas tienen que tomar esta fitoterapia. Entonces esto está cambiando continuamente y cada año hay cosas que actualizar y hay formaciones que hacer, porque cada año se están descubriendo cosas que antes no se sabían. Plantas que a veces se consideraban inocuas y ahora sabes que tienen unas interacciones con ciertos medicamentos, porque no era lo mismo tomar estas plantas a principios del siglo XX, en que la gente solo se trataba con plantas, que ahora que están utilizando las plantas y los medicamentos a la vez. No era lo mismo en el ritmo de vida de antes que es en el ritmo de vida de ahora. No es lo mismo la eficacia y la seguridad que puede tener una infusión a la que puede tener un extracto muy concentrado de una planta, en la que ahí hay muchos principios activos que se concentran y será mucho más potente, pero los efectos secundarios también pueden ser mayores y las interacciones, hay plantas que en infusión no interaccionan con ciertos medicamentos, pero el extracto sí puede interaccionar, porque a veces el veneno está en la dosis. E aí é importante que o farmacêutico, no caso de vocês, dentro de uma farmácia comunitária, tenha esse conhecimento para transmitir ao paciente. Exactamente. Esto es una de mis metas personales, es encargarme de transmitir al farmacéutico todo el conocimiento y la información que necesita para integrar las plantas medicinales en la farmacia comunitaria en todos los aspectos. Es decir, que no solamente cuando da un consejo en plantas medicinales porque le piden deme un chá para un resfriado o estoy un poco con dolor de garganta, ¿qué me da que sea natural? No solo eso, sino que recuerde que cuando está dispensando un medicamento tiene que preguntar a la persona, ¿usted toma una infusión? Porque ¿qué nos hemos dado cuenta en los estudios que hemos hecho? Mucha gente que está tomando medicación crónica habitualmente toma al mismo tiempo plantas medicinales, pero no se lo dice al médico y no se lo dice a la enfermera, no se lo dice al farmacéutico, y ahí puede haber problemas que si no se sabe, a alguien le sienta mal un medicamento, tiene un problema, pero no sabemos de dónde viene. Entonces hay que preguntarlo, hay que acordarse de preguntarle cuando tú dispensas un medicamento, ¿toma alguna planta? Y al revés, cuando te vienen a preguntar por una planta o a pedir una planta, acordarse de decir, ¿usted toma medicación crónica? ¿Qué medicamentos está tomando? Para ver que no interaccionen. O
No solamente esto, hay plantas que pueden estar, por ejemplo, contraindicadas en el embarazo o en la lactancia o en ciertos estados de salud, en una diabetes, en un problema cardíaco, sobre todo en problemas hepáticos o renales, y en ese momento también tenemos que preguntar a la persona, ¿usted padece otras enfermedades? Para saber entonces elegir aquella planta que le va a beneficiar y no le va a perjudicar. Professora, e nessa medida as pessoas, a senhora comentou que a farmácia comunitária também faz campanhas de conscientização da população para que entendam a importância desse acompanhamento, e a população que já tem um uso domiciliar dessas plantas medicinais, dos medicamentos fitoterápicos, elas têm essa conscientização, elas estão abertas a procurar essas novas informações para fazer um bom uso? Es una buenísima pregunta. Ahí es donde a veces hay un problema, porque la gente a veces las personas a veces están acostumbradas a hacer un uso familiar y piensan que, bueno, esa planta la conocen de toda la vida, por lo tanto, ¿qué me va a explicar a mí de plantas medicinales, ¿no? Pero sin embargo, cuando las campañas entonces se han de estudiar, de hacer estas campañas de forma que nosotros solemos hacerlas con base a una pregunta: ¿qué sabe usted de? Entonces, esa persona piensa si realmente sabe suficiente. Hay que ofrecerle algo que sea atractivo para atraer a esa persona para la campaña. Sin embargo, hemos hecho muchas encuestas, inquéritos en personas, en la población que viene a las farmacias, y al principio pensábamos, igual no nos quieren responder. Y nos hemos quedado sorprendidos porque todo el mundo estaba dispuesto a contestar, y realmente hemos tenido estudios en que hemos tenido respuestas de 11.700 personas, que son muchas personas. Entonces, realmente cuando lo planteas bien, entonces la gente te responde bien. Hay que plantearlo bien para que te respondan, y de esa manera también acercas al paciente entonces. Y es cuando el paciente... si lo acercas a ti, es cuando entonces sí que te va a decir, si viene con una receta, mira, y yo tomo esta planta, porque entonces ya le has concienciado. Es un trabajo difícil, hay que irlo haciendo poco a poco, pero ya estamos consiguiendo mucho. Ya creo que ya cada vez más los pacientes de motu propio vienen a decirnos, he plantado esta planta, he leído que estaba buena, ¿tú crees que a mí me va bien? E antes não lo hacían, pero agora sim. Eu gostaria de agradecer a sua participação e que a gente possa trazer esse modelo da farmácia comunitária, dessa conscientização da forma de interação entre o medicamento sintético e o medicamento fitoterápico para garantir uma melhor saúde para a nossa população. Muito obrigada. Muito obrigada e graças por convidar-me. O Unesp em Pauta fica por aqui. Se você quiser rever este programa e saber um pouco mais sobre fitoterapia, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.